Saludos amigos televidentes. Bueno, estamos en el periodo general, que como bienvenido usted está supliendo, yo no sé si el Luis Encarnación viene en camino, él está saludando a un amigo, esperamos que llegue, pero mientras tanto está usted aquí. No, yo soy el taponero de ustedes, yo soy vengo siendo como el Elvio Jiménez. Ya. ¿Usted se acuerda que era el Sí, emergente sí, por sí, excelencia sí. del Licey, el Bulito Jiménez? No sé si se murió. No he sabido, no he sabido. Pero bueno, estamos en los finales, la época post-navideña. Me dicen que en el hospital traumatológico han llegado muchos heridos de gente que, como decimos por allá, por Santiago, se beben el ron y se quieren comer la botella. No se la beben completa. Sí. Eso es así. Los Y en- hospitales y clínicas y todo, para estos tiempos y los cementerios también, tienen muchos sí. clientes. Es Entonces, una oía yo mente. a un enfermero que dice, bueno, ellos llegan heridos, pero llegan borrachos, entonces hay que hacer más fuerza para controlarlo, para poderlo curar y que no se mueran. Eso es inyectándole antibióticos y destroza. Sí, 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 para que se estén tranquilos. Ojalá el dominicano comprendiera que estas festividades no, si bien es cierto que, y el Caribe es así, las fiestas, las alegrías, la música se presta a la bullanguería y a los movimientos, que es diferente a los países de clima templado, donde el clima hace que la gente se quede en su casa. Nuestro clima y nuestra música vomita a la gente hacia las calles, hacia los grandes centros de concentración y a las festividades. Usted sabía que usted como sociólogo, profesor, ha hecho una observación que yo no la había hecho, y tengo que ser sincero, pueblo dominicano, Ya. y es esa transformación que las navidades en los países nórdicos, Sí, sí, pues la sí. gente lo que hace es que celebra, pero encerrado. Sí. Bueno, imagínese usted, en la costa este de los Estados Unidos para este periodo hicieron una temperatura casi gélida, 18 grados bajo cero, con una sensación térmica de 19 grados bajo cero. ¿Quién quiere salir a la calle? Bueno, yo respeto los países, todos tengan frío, tengan templado, pero el hombre caribeño es un hombre, y las mujeres también. Bueno, entonces Ese sol y nuestras ese chicas, Caribe nos pone a nosotros que, sí, nuestras damas lucen sus mejores galas en esta ocasión. pero claro Y que entonces sí. vayan, hay motivos sobrados para que hombres galantes como usted, oficiales y caballeros, Ya yo me quedé como caballero oficial, porque ya yo soy un hombre completamente casto. ya no me diga Claro, cuando uno entra a la el época, retiro. claro, bueno, en parte sí, lo que pasa es que cuando uno va llegando a la época del abuelo, pues se pone conservador y predicar con Sí, el ejemplo. sí, 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 sí. Pero de Y todas, juega con los nietos y sí, esas sí, sí. cosas. Ahora, en lo que respecta, sin caer en la salamería mantecosa, queremos recordar que hoy Uy, 26 cumple año un hombre que gobernó este país, tenga usted simpatía o no, sí. que Los cuento entre mis grandes amigos. exacto. Bueno, sí, 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 no, y él lo Sí. distingue, le dice, profesor. Me dice Danilo siempre. Pero cosas raras. Sí, sí. Sí. Yo creo que yo soy la única gente a la que él llama por el nombre, pues. Él siempre me ha dicho Danilo, nunca me ha usado Nos referimos al doctor Leonel Leonel Fernández Reina, Fernández Reina. quien le deseamos un próspero año nuevo, unas felices Navidades y también que Dios lo mantenga en el mundo de los vivos por muchos años, en salud. Que Sí. él hereda ser longevo, porque su mamá está viva, doña Sí, Yolanda. sí. Y su padre observó varios años. Y él se mantiene en buen estado de salud, es un hombre historia, un hombre que ha gobernado el país en 3 ocasiones. eh, No, y de es- manera democrática, porque sí, eso de es manera. bueno, sin caer en dije en la salamería mantecosa, lo que nosotros le llamamos el limpiaporvismo o el Sí, mismo a nivel cuartelario. sí. Pero felicidades al doctor Sí, Fernández. es un intelectual. Me dicen que esta mañana en Funglode le llevaron mariachi y todavía hay filas de personas esperando para saludarle y manifestarle sus parabienes. O sea que deseamos lo mejor al doctor Fernández, como le deseamos a todos los dominicanos, insistimos en ello, que se preserven en estas temporadas. Porque todavía vienen la fiesta de fin de año, la fiesta de Reyes. La fiesta de Reyes ya son el colofón de las Navidades
Y yo nunca he sabido, porque para mí fue, en un momento yo lo descubrí como la más alta expresión del cubo, cuando es que la vieja Belén se celebra. Eso era para los muchachos que les regalaban un totoreto. ¿Usted se acuerda lo que era el totoreto? No, nunca, no, no. Bueno, aquel que no tenía, por ejemplo, juguete, lo que le regalaban era el cartoncito donde se envuelven los papeles sanitarios. Entonces el muchacho lo que hacía totoreto, totoreto, en vez de que viene le regalaron un totoreto. Bueno, yo lo que sé es que cuando, un momento de mi vida comprendí que cuando me decían a eso viene para Vieja Belén, ya era un cubo que no iba a llegar nunca, Sí, sí. porque nunca se supo cuál era la fecha exacta en que se celebraba Vieja Belén. No igual que el Santa Claus, eso vino ya después que vienen los norteamericanos en el 16. Lo mismo que el hábito de comer, y eso es información al pueblo dominicano y sociología también. Y es que el dominicano, que colonizado con las costumbres hispánicas, era el cerdo que comía. Sí, sí. Y nosotros comenzamos a comer pavo Después de los que vinieron los norteamericanos. Como disfrutar de las playas, esa playa de Boca Chica, que la primera fue la de aquí, la de Guivia. Por eso las grandes mansiones de la calle, hoy la avenida Independencia, que se llamaba San Jerónimo, ese sector de San Jerónimo, todas esas quintas, empezando donde está la Cancillería. Así es. Que era la quinta San Jerónimo, de don Santiago Michelena, pues, daban todas al mar. Así es. Yo, bueno, cuando vine a la capital, que es grande porque yo soy cibaeño, aprendí eso del el día de Año Nuevo, ir a la playa a tomar un baño, que es algo muy saludable, muy sano, y que se practica. Me dice que en la antigua Grecia, en Atenas sobre todo, había una estaira muy famosa de gran belleza, que los días para esta fecha tomaba un baño que motivaba hasta excursiones para verla cuando aquella mujer completamente desnuda y con un cuerpo escultural y bellísimo. Desnuda hasta de malos pensamientos. Sí, exacto. O vestida de malos pensamientos. Se adentraba a la playa. Entonces, yo creo que esa es una muy buena práctica, salvo que a veces, yo recuerdo para los años 80 por ahí, muchas autoridades tuvieron que tomar medidas porque en Boca Chica, por los excesos estílicos, mucha gente hacía reyerta que no eran lo adecuado. No, Boca Chica es testigo de tantas cosas buenas y extravagantes que está en la historia dominicana. Sí, y para mí, después que he recorrido parte del mundo, es una de las mejores playas, porque para mí, por ejemplo, la playa de Copacabana, mercadeada hace muy bien por ahí en Brasil, Río de Janeiro. Sí, el Río de Janeiro. No es una playa que no tiene ningún encanto, salvo las mulatas en traje de baño, eso es indiscutible, eso es superior, pero la arena es muy caliente, el agua es muy fría y el oleaje es muy fuerte. Yo estuve en Chile, específicamente en Valparaíso. Valparaíso, que se dice que es una bola. Más sin embargo, esas playas del Pacífico, respetando, ¿no?, lo que han tenido el honor de nacer en ese Pacífico, no le vi como ese encanto, ese ardor. No son superiores a Boca Chica. No. Esas playas caribeñas son amadas por todas las generaciones de todos los países nórdicos. Yo creo que sí, deberíamos preservar más a Boca Chica. Mientras tanto, usted sabe que fue tímida la tregua navideña y es comprensible porque tenemos una elección en febrero. Entonces los políticos se han mantenido activos discutiendo y trabajando en esas jornadas. A veces uno espera que la vida de nuestro partido, que a mi entender es la menos política de las vidas políticas, porque los partidos son excesivamente faccionales y excesivamente personalistas, y a veces tienen unas agendas más populistas de la cuenta. Y entonces yo creo que a veces se distraen de los asuntos sustantivos de la nación. Por ejemplo, ahora que estamos en elecciones municipales, hay un problema cardinal que está afectando incluso nuestra posibilidad de existencia como colectivo organizado y como colectivo ecológico, que es la basura. Hay basura afectando las posibilidades del lago Enriquillo. En este momento hay un basurero ardiendo en
en Constanza, Jarabacoa y esos sitios. Aquí nosotros tenemos problemas a cada rato. Entonces, el gran problema de la vida municipal es el manejo, procesamiento y recogida de basura. Y yo no veo a ningún candidato a alcaldía que haya lanzado un plan estratégico en esta dirección. Eso cae ahora mismo como anillo al dedo, como decimos en el buen dominicanismo. Aquí se planificó dividir la ciudad de Santo Domingo, sí. Excelente, yo he visto bien, porque era casi ingobernable. Ya no, ya estaba, con la expansión tanto horizontal como vertical, se estaba tornando un proceso ya. Más sin embargo, no se previó el asunto de los vertederos, que son los basureros. En la antigüedad los infiernos, sí. Donde se quemaban las basuras y de ahí que viene la palabra infierno. Incluso el caso de por aquí, por donde está el aeropuerto, que está sí. afectando a la salud del aeropuerto. Claro. La cantidad de moscas que caen en ese aeropuerto, que yo lo conozco, que lo visito con frecuencia y trabajé ahí en una ocasión, el aeropuerto de Ligüero, más que el daño ecológico que trajo el aeropuerto. Eso es un hedor y una infección pulmonar a todos los niveles. Sí. Y no se previó de quién el vertedero, si es del ayuntamiento del distrito o si es del ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Sí, entonces hay una disputa, amén de todos los males y la incontrolada acumulación de desechos, está esa cuestión. Pero incluso en Puerto Plata, uno de nuestros principales polos turísticos, hay vertederos que han obligado al cierre de complejos hoteleros por la contaminación de ríos y aguas cercanas a las costas. Y en cuanto a la conservación de las cuencas hidrográficas, es increíble que cuando la Dirección General de Foresta, que se creó en el año 62, la dirigió las Fuerzas Armadas por tradición, ha dado más resultados. Desde mi punto, desde mi óptica, yo creo que fue más eficiente en lo que se llama el sistema normativo, no puedo decir las palabras técnicas, que ahora que hemos hecho un Ministerio de Medio Ambiente. No, yo creo que no. Nosotros se le temía y se le respetaba a la Dirección General de Foresta. Porque el Ministerio de nosotros... Y ahora tenemos el Ministerio y ni una cosa no se ve nada. E incluso se prometió y después fue materia olvidada la creación de una especie de cuerpo de guardabosques que estaba llamado a ser una estructura efectiva y dinámica si se hubiese creado como manda el librito, pero eso ha sido mandado a guardar y como usted dice, se retiraron los cuerpos armados que sí tenían una funcionalidad, ya fuera por el procedimiento un poco a veces autoritario, pero necesario en el contexto de los desmanes, porque este país la gente cree que puede hacer lo que quiera y como quiera cuando quieras. Entonces, el desorden, que es uno de nuestros problemas estructurales más severos, hace que a veces haya que imponer lo que de viejo se decía, la autoridad del guardia con el tolete. No, lamentablemente es así, pero en lo que llega a la conciencia tiene que haber una fuerza normativa. Así es. Ahora, es increíble. Y como, escúcheme, usted citó una cosa, la preservación de las cuencas hidrográficas en un espacio insular que objetivamente no tiene esa cantidad de agua, gran cantidad de agua, y teniendo como vecino a una sociedad colapsada donde se ha erosionado la tierra y se ha menoscabado a grados alarmantes la posibilidad acuífera, entonces es cuestión de mayor. No, eso casi sobrevivir. Así es. Y es increíble, retrotrayendo la historia, pueblo dominicano, de que ya en el año 49, la capital de Santo Domingo, que apenas no llegaba a 50,000 habitantes, ya tenía una planta de inceneración. Sí. Que estuvo todavía hasta la guerra del 65. Hasta la guerra estuvo funcionando y nadie se ha explicado por qué fue clausurado aquello y cómo no se evaluó esa experiencia a fines de ampliarla y hacerla más eficiente. Porque la basura aquí es un problema como casi las cárceles. ¿Usted se acuerda que las cárceles nunca se tomaban en cuenta? No. Y yo siempre decía, esto es un problema que es como el viento, que se siente pero que no se ve. Así. Usted sabe que yo vengo de una familia que practicaba la cubanofilia.
o sea, amaba a Cuba. Yo recuerdo de niño, porque el viejo mío recibía la revista Bohemia, y yo, había colecciones de revistas Bohemia, y yo de niño leía mucho y leía esas revistas. Y yo le he dicho a varios cubanos, después también conviví un tiempo con una comunidad cubana, que yo esperaba que el día en que el régimen castrista, con quien yo nunca he tenido devociones, No obstante, usted tuvo en la izquierda, no mantenerme ideológicamente. como un hombre de izquierda, Sí. pero yo creo que lo de izquierdista Fidel tenía lo que yo sé de aeronáutica. Fidel no era un izquierdista, ni un marxista, ni nada de eso. Fidel era un dictador común y Un corriente, de esos que fidelista. tanto sí hemos conocido. Entonces, que no les pasara a ellos lo que nos pasó a nosotros cuando cayó la dictadura trujillista. El país dominicano pagó con sangre, sudor y lágrimas y opresión la organización de este país, porque en 31 años Trujillo organizó el país Ahora un precio muy alto. a un precio Muy altísimo. alto. Y yo siempre recuerdo que en mi barrio de La Joya ya había un parquecito lindísimo, con dos fuentes hermosísimas que le ponían colores de nuevo, bombillos y se veían los colores. El parque tenía el nombre del padre del ilustre jefe, Claro. porque era un parque... Pepe Trujillo. Sí, O sea, José Trujillo Valdés. Valdés. Cuando empezaron a organizar aquellas turbas salvajes que nadie controló, al parque lo fueron y lo arrancaron, quedó en la tierra viva. Y así pasó con muchísimas cosas. Toda aquella orgía de destrucción y de desequilibrio que llevó a que, por ejemplo, esta semana pasada estaba surto en las aguas de la ría de la Osama, el antiguo yate Y Angelita. pasó desapercibido, quizás por las fiestas Sí. navideñas, fueron muy pocos lo que yo Ese- mismo quería conocerle, hasta se me pasó. Club, hoy se llama La Nube del Mar. Sí. Ese yate que debió ser nuestro buque escuela por excelencia, fue vendido a precio vil. Sí, pero usted sabe por qué. Por lo que pasa que el doctor Balaguer, como estratega, y lo entiendo a él, mientras tuviera el yate Angelita, que pudo haber sido el yate escuela, Sí, el buque no, escuela de la Armada de Dominicana, la Armada Dominicana. pero él tuvo mucho empeño en que no se recordase nada que representara a Trujillo. ¿Por qué? Porque ahí entonces lo involucraba a él, que Pero- fue de los principales colaboradores. pero- En un país inconsciente, Sí. él sí estaba consciente de que Sin se le embargo, que no se recordase para que la memoria se mantuviese viva, porque los más conspicuos colaboradores de Trujillo acabaron en posiciones importantes. Yo escribí en un libro que si Johnny Abe no se desespera y se va a Haití y espera pacientemente, hubiese vuelto a ser una personalidad en la vida dominicana, porque uno de los que participó en la muerte de la Mirabal, hasta acabó como senador en una ocasión. Sí, creo que de Monteplata, ¿no? Sí, de Monteplata. Y la mascarilla mortuoria del ilustre jefe se la hizo llegar Balaguer a su hija, así como varios cuadros No, importantes. y él lo dijo en su memoria. O sea, Sí. que no es un asunto de invención, sino él dice que Sí, se lo entregó. Entonces, esa destrucción que se armó, que se produjo, se llevó consigo porque acuérdese, nosotros teníamos un centro de control de enfermedades que ya estaba estableciendo registros pormenorizados y contabilizados de las prostitutas. En Santiago decían que era el tiempo en que los cueros tenían Tarjeta. tarjetas, Sí, sí, no, yo porque era una tarjeta que las obligaba Sí, sí, a pero llevarse un un chequeo, control sanitario. control Y sanitario de ahí que es nacen los adecuado y correcto. Y que de ahí nacen los inspectores de sanidad. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo muchísimo en mi barrio de allá de La Joya, siendo un niño, que la policía hacía batida en los prostíbulos y las prostitutas que no tenían la tarjeta la hacían llevar, registrarse y entonces darles un seguimiento especial, lo cual era altamente recomendable. Había policías que por las mañanas salían a la calle y al niño que no lo encontraban en la escuela le buscaban los padres. ¿No? ¿Por qué usted no está llevando a este muchacho a la escuela? Sí, lo multaban. Sí, entonces, esas cosas eran altamente O positivas. sea que en parte nuestra libertad ha traído
valores humanos que ha sido conquista del sudor y la lágrima del pueblo dominicano, pero también ha llevado desorden en las instituciones normativas, específicamente en la salud, en la educación, en muchas cosas, porque imagínense usted, siempre se ha dicho que el connotado general Ludovino, jefe de la policía, tenía esa característica de patrullar su pueblo, todavía lo recuerdan los más viejos en San Pedro de Macorís, y el que lo veían fuera mandaba a buscar al papá, le regalaba los libros, porque actuaba como policía. Claro, e incluso nosotros hemos tenido la transición democrática más larga y más dispersa de la historia del mundo. Ahora, fue contundente la de nosotros. No es el caso del general Juan Vicente Gómez, que él le dio hasta escoger quién lo iba. Mandó a buscar al general López Contreras. Me refiero a él por el Caribe. El mismo caso de Gustavo Rojas Pinilla fue las mismas Fuerzas Armadas que le pide la renuncia. En Colombia, El mismo caso de Marco Pérez Jiménez, que después fue elegido como senador y le invalidaron el mismo. O sea que lo de nosotros fue más traumático. Sí, terrible. Incluso usted que es un historiador avesado sobre todo de la vida del cuerpo policial, usted ha hecho referencia a cuál era la situación del cuerpo policial cuando matan a Trujillo. Era un cuerpo relativamente pequeño, pero de una notable eficiencia, capacidad técnica y una organización increciendo. No, y eso lo hace Simon, que se pronuncia Simmons, el que era agregado militar de los Estados Unidos, dice, cuando se trata de la Policía Nacional es un pequeño cuerpo, apenas con 600 hombres, con una plaza de 1.500. Aquí habían 800 policías el día que se mata a Trujillo. Y en menos de un año se llevó a 10.500 hombres, lo cual no había cuarteles, de ahí que se cogen los viejos partidos dominicanos y las gobernaciones para meter la policía porque no tenía cuarteles. Y cuando uno lee la memoria de John Bartram Martin, él señala cómo, héroes nacionales y todo, el general por decreto, los asesinos. Inver Barrera, organizaba casi un cuerpo policial paralelo, pasando sin ningún criterio, o al mejor criterio de él, a ojo de buen cubero, a gente del ejército hacia la policía. Bueno, la mayoría de cuerpos policiales nacionales, eso pasó en todas las Américas, o sea que no fue nuevo. Yo sé que hemos hablado un poquito disuelto, pueblo dominicano, porque también queremos no solamente política, ese arte de gobernar, porque las Navidades también traen cosas coloquiales. Vamos a ir a la primera pausa general y de allá para acá venimos con su sección de epopeyas y próceres, porque usted tiene cosas importantes que abordar. Vamos a pluralizarla, tenemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral.
Bien, amigos televidentes, continuamos con los programas y iniciamos la sección Epopeyas y Próceres. General. Y nosotros queremos recordar al pueblo dominicano que en 1855 nuestro Estado semi-organizado volvieron las pretensiones de Faustino I, que conocemos como el general Sanluc, o Sanluc, Sí. que era el presidente haitiano, y entendía, Un negro analfabeto y violento. él mismo no pensaba, cuando le dijeron tirado sobre una hamaca que lo había escogido el Congreso, porque ellos ya tenían Congreso, a mí, porque era analfabeto Sí. con una soleta. Y cuando él mismo que lo consideraban no apto, entonces le cogió el gustico al carguito, como dicen por ahí. Sí. Y entonces se quería ser Faustino I y poner una monarquía. Creó una corte imperial que ha dado motivo a novelas, a consideraciones. Un jamaiquino que hizo una biografía de Christopher cuenta cómo Christopher, que ya era una personalidad, No, y que se le había ganado, No, Christoph, sí. sí, que se había ganado sus posiciones a base de hombría y de dar censuraba. Dice, este pendejo que ni bailar sabe, queriendo de que bailar un minué. Sí, pero Christoph es una figura, incluso Armando Carpentier. Sí, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, Sí. ese escritor de novelas excelente, escribe sobre el rey Christoph. Varias veces. Yo estuve leyendo en el año 87, me parece. Sí, el libro, una novela se llama Sí. El reino de este mundo. Y en una de las novelas más esplendorosas del Caribe, que se llama El siglo de las luces, Alejo Carpentier retoma a estas figuras en la condición de personajes novelescos. Ahora que dice usted el símbolo de la luz, yo creo que ahí fue que se inspiró el poeta, no poeta nacional, pero uno de los grandes poetas, don Cunito, que era Santiago sí, igual sí. que usted. Cabral. Cuando dice que en el tiempo de las bárbaras naciones, en las cruces colgaban a los ladrones, y que contradictoriamente en el siglo de las luces, de pecho de los ladrones penden las cruces. Entonces, me bello. parece que él se inspiró. Sí, es posible, es posible. Que don Cunito era una figura. Una figura y un hombre, sus poemas y sobre todo ese compadre Mon, que narra que es una especie de biografía poética del caudillo montonero, del caudillo telúrico, son obras que deberían ser mejor celebradas por nosotros, porque él debió tener mayor difusión. Lo que pasa es que los poetas tuvieron suerte y destino trágico con el jefe. La mayoría. Sí, porque el jefe le dio todo, por ejemplo, a Franco, el autor de Yelida, que le gustaban los tragos, el jefe le pagaba hasta los vales. Se él juntaba los vales de pulpería y se los mandaba a Trujillo y los pagaba. Su poeta predilecto siempre fue su amigo Osvaldo Basil. Sí, el que quería ver al generalísimo, me dice, riéndose, le hacía unos cuentos de Osvaldo Basil. Sí. Usted sabe que Franco, el autor de Yelida, lo nombraron embajador en Brasil y se bebió 3 veces la dotación. Sí. Y Trujillo buscó a Héctor y ya dile, mira esto, te entrego la dotación de este y llévalo, y hasta que no lo instale como debe ser en Brasil, no venga. Pero no le dé un chele hasta que no esté instalado. Ahora los poetas tienen el gran problema, y los que privamos de poetas, porque a veces yo al ser azuano, No, pues, usted cultiva. bueno, lo que pasa es que tiene- el azuano no tenía tierra y tenía que vivir el cuento, tener la musa y tener la prosa. Usted porque está besado por Calíope. el que bebe ron modado tiene que hacer los cuentos los otros. Y el azuano, pues, por su pata producción, Sí. pues era un gran... Conversador y grandes contertulio conversadores. Sí, y sí, tercio. Y que no se ofendan, que saben los azuanos que somos así. Entonces, lo que privamos de poetas tenemos un problema, que le hemos echado daño a la historia. Claro, que eso pues, no tiene madre. Le ponemos hasta frase a nuestros héroes Sí, predilectos, que su desarrollo cultural No daban para no da eso. para eso, porque ¿a dónde se le coge a uno esa hermosa frase de ese capitán providencial, Juan Sánchez Ramírez, que pena de la vida del soldado que voltease la cara hacia atrás? Pero señor, Él no controlaba ese nivel de ni el presión. verbo. Él diría, al que me tuerce y gañote para atrás, yo le parto tal cosa, pero no eso. Y miren, Como lo decía Macabón, ay, que no vote por mi compadre Lili, estamos en democracia, pero lo rajo como a machetazos. sí, no, Macabón hizo, Sí. John Anderson era su nombre. Señor Anderson.
cuando dijo, tan pronto recibí su orificio, que era el oficio, me puse en meneo. Pero la gente del Joyo Hondo parece que se lo han huelido. O sea, pero en un buen dominicano, si decimos esto delante de un chileno, quizás, ¿qué es lo que ellos están hablando? Así es. Pero queremos recordar que en el año de 1855, pues Faustino I, Solok, que ya había tenido una derrota vergonzante, donde él mismo comandaba su ejército 6 años antes, 1849, que es cuando se dan las carreras, batalla de las carreras, pues intentó llevar una campaña, ahí lo vemos a Faustino I, por la región sur. Y con todo su atuendo de emperador Faustino I. Faustino I. Entonces encargó 2 generales muy competentes que conocían al pueblo dominicano. El general Garat, para que fuera por el camino de los lagos, lo que hoy es San Bartolomé de Neiva, Jimaní, Atico, que es hoy lo que es Tamayo, Pargatal, para concluir en Azua, que era su eje estratégico, y tomar la capital. El general Pedro Santana Familia, un general de generales, que entre luces y sombras gobernaba el país y era un capitán providencial. Ahí lo tenemos, era presidente del país y se asomó al eje estratégico del sur, que es la sabana heroica y culta de Azua. En esas sabanas calcinadas de los cacheos y las clavellinas, donde existe solamente una sola altura, que es el cerro de Resolí, donde siempre hemos tenido la artillería por excelencia. Y por eso Francisco Soñé era zapatero y deja la zapatería para convertirse en general de artillería. Esos son nuestros soldados. Sí. Y entonces el general Santana se apersona en Azua con un gallo de pelea y un hombre también de mucho concepto militar para la época, que fue el general Antonio Abad Alfao, nombrado secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Ahí vemos al general Alfao, que después terminó siendo anexionista. Es el que coordina esas operaciones y coge sus 2 generales de brigada que él consideró de más experiencia para combatir a los haitianos. Al general José María Cabral Luna, que era gran conocedor de San Juan, donde vivió, le encargó del ala de San Juan, es decir, el ala izquierda de ofensiva de los haitianos, mientras que el ala derecha defensiva de nosotros. Y se da esa batalla campal que se llama la batalla de San Tomé, a la misma hora, en la misma región, más o menos con el mismo terreno, agreste, a diferencia que en Neiva tenía muchos cambrones, era más agreste, y San Juan era más llano, y por eso se llaman las batallas gemelas. Del lado de Neiva es la batalla de San Tomé. Se llama San Tomé porque eso siempre se ha llamado la Sabana de San Tomé, donde se distingue como soldado quien después llega a ser el Napoleón de las guerrillas de América, el generalísimo Máximo Gómez Báez. También se distingue el que fue vicepresidente de Lilis y llegó a ser presidente por ese accidente que pasa ese día 26 de enero, 26 de julio, con la muerte de Lilis, que fue don Manolao, Wenceslao Figuereo, alias Manolao, que siendo un niño adolescente de los ciudadanos soldados que se distingue en la batalla de San Tomé, donde el calor de la batalla fue tan terrible que sin lugar a duda el general José María Cabral le invita al duque de Tiburón, al general Legogne, que se vaya a un duelo. José María Cabral... Un duelo a machete. Un duelo a machete. José María Cabral quedó cercenado con un brazo con problemas, mientras que el duque de Tiburón quedó también muerto en el combate a machete. El general José María Cabral cubriéndose de gloria, Cabral se cubre de gloria y termina siendo 2 veces presidente y con un prestigio también que se convierte en restaurador. Por el lado izquierdo, por eso se llaman las batallas gemelas, ahí lo vemos, ahí, eso se le llamaba el camino de los lagos. Vemos ahí la descubierta, el eje de avance que termina en Azua y entonces el de San Juan. San Juan ellos lo pudieron dominar más fácil porque es más llano, pero no pasaron del río San Juan. Y lo máximo que llegaron fue a lo que hoy es el Yaque del Sur, donde están los bancos, la división hoy territorial entre Azua y San Juan. Ahí estaba el general José María Cabral con su segundo en mando, el general Santiago Sosa, Santiago Suero. Esa gráfica que usted está haciendo presenta cómo marchaban las tropas. Sí. Entonces era una ofensiva en Pisa. Es el eje de avance de los haitianos dentro de un ámbito estratégico de ocupación. Mientras que las bases del norte servían como base de supresión de fuego.
a reserva de lo que pasara en Asua. Bien. Es decir, el general Garat para ellos va por descubierta, mientras que el duque de Tiburón va el ala izquierda, que es San Juan, para concluir en Asua, lo que ellos habían hecho en 1844, la historia ahí. Sí. Mientras que el general Santana coge su eje estratégico de Asua y entonces lleva al general Santiago Sosa, que era un venezolano que había hecho, se había nacido, Sí, no sí. nació aquí, pero se había criado aquí. Sí, sí, se dieron muchos casos, e incluso de historiadores venezolanos No, que se establecieron aquí. Y el todo eso. primer jefe del cuerpo de ayudantes de la seguridad de Santana, que se llamó Merced Marcano, alias Rabo Pelao, Sí, fue jefe, era venezolano. bueno, sí. Entonces ahí se dan ese combate que se llama las batallas gemelas, donde se impone las armas dominicanas nuevamente. Y aunque entrando en enero, lo que era la fuerza de contención que teníamos, también rompe la seguridad del masacre, pero ahí lo encontramos también y se llena de gloria el general Francisco Sosa, Vidó, Franco Vivo. cuando lo derrota en lo que se llama la batalla de Sabana Larga para concluir esas 12 campañas de guerra. Esa es parte de la cuarta campaña. Me gustaría ahí, señor Control Master, de las imágenes ahí, como gracias a la sangre de esos dominicanos, la bandera tricolor, diseñada por Duarte, anunciada por el trabucazo inmortal de Mella en la noche más alta el 27 de febrero y llevada al asta por las manos inmaculadas de Francisco Sánchez del Rosario. Así lucía para los años 20 la Puerta del Conde, Sí, sí. donde a partir del 44 es el altar de la patria. Ahí la vemos. Gracias Sí. a esa sangre de esos dominicanos. El 44 que se celebró el centenario de la República, Trujillo pretendió hacerlo en grande, pero el mundo estaba sacudido por un conflicto mundial Sí. en ese momento y parte de las restricciones que se vivieron en el mundo se reflejaron aquí. Y yo siempre recuerdo que años después fue que yo pude comprender por qué los campesinos ceibaños hablaban del centenario, Sí, del como una centenario. época difícil. Difícil. Ese nació con el centenario, Sí. con mucha hambre, pero es el problema que no había ningún tipo de importación, que aquí incluso un mecánico de Barahona llamado el Negro Fausto se distinguió porque no había goma y cogió los pedazos de goma e hizo los aros de madera Sí, y llegó a traer un camión viejo que tenía aquí con aros de madera. con aros de madera. el Y Negro también Fausto. había, bueno, no había mucho alumbrado eléctrico y habían lámparas de querosene, pero el querosene escaseaba. Y había un sucedáneo del querosene que era morado, que la gente le decía el gas Ese morado. es más malo que el gas morado. O sea, que todo no viene por accidente. No, Mira no, cómo la no, cosa. no, sí. Ese es más malo Sí, que el gas morado. que porque no ese prendía. gas era de muy baja calidad. Me dijeron cuando yo indagué pero a veces producía demasiado humo y la llama muy débil. De ahí es que viene más malo. No obstante, Sí. el discurso que dice el generalísimo Trujillo en ese entonces es muy objetivo el que lo tenga grabado, escrito, análisis, y de ahí nace una palabra que se ha puesto hasta en moda después en líderes políticos, cuando dice todavía falta mucho por hacer. Sí, Y sí. entonces él dice, haré más de lo que he hecho en el año 44. Celebrando el centenario de la Sí, y República. de ahí es que se llevan, se juntan los tres grandes de la trilogía sagrada, porque Duarte estaba en la Santa María de la Encarnación, que es la catedral, mientras que el general Mella y el general Sánchez estaban en la Altagracia. Ya, sí. Y entonces se junta lo que se llamó la trilogía sagrada y se declara el Parque Independencia. Y la primera espada restauradora desde nuestra humilde óptica, el generalísimo Trujillo también dispone que venga a descansar el sueño de los elegidos Sí. en la Santa María de la Encarnación. Y me refiero al general de división, Santiago Rodríguez Colón, que es apellido porque era hijo de una haitiana, porque era Machagó. Pero ahí se dice, no, quíteme ese nombre de haitiano y póngamele Colón. Imagínense. Y de ahí se le quitó Sí, más. vamos a hacer la última pausa general y cuando regresamos continuamos con más epopeyas y próceres.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, en general continuamos, estamos ofreciendo la sección Epopeyas y Próceres, que como dice el general es una cortesía del Café Santo Domingo y del Banco de Reservas. No, y de los buenos productos. Esta es una cortesía, como decimos, estas informaciones históricas, del Banco de Reservas, que ante todo es el banco de los dominicanos. Y entonces el Café Santo Domingo, que es muy bueno, es producto de Industrias Vanilejas. Sí, sí, es un café tradicional. No, y son dos. Precisamente el Banco de Reservas es producto de la independencia financiera de nosotros, de 1947. Así es. Donde se paga la deuda externa, que es parte, otros economistas dicen que no, que se pagó la deuda externa, pero que nos endeudamos entonces con bancos. Bueno, de todas maneras, lo que está a prueba no necesita espejuelos. La independencia financiera nuestra que se logra en esa época definió senderos de la República en direcciones mucho más precisas, porque hasta ese momento la historia nacional, en términos de desgracia y descalabros financieros, había sido un proceso reiterado, que yo que he leído a los autores que mejor tratan de eso, que es Antonio de la Rosa, un haitiano que firmó con ese seudónimo, el libro de César Herrera, y un trabajo de Peña Valle. Y el trabajo que se atribuye a Peña Valle, que fue publicado con el nombre del generalísimo Trujillo, sobre la independencia financiera. A mí me angustia cada vez que oigo tomar préstamo, porque hubo un concepto a mucho, volvemos con muchas restricciones, porque aquí, para esa década del 40, ni ropa tenía la gente. Así es. No, fue terrible. Y acuérdense que en años recientes, un país que en los años 50 manchaba hacia el primer mundo y que tiene potencialidades inmensas como Argentina, el avión del presidente ni el barco escuela podían salir
porque corrían el riesgo de ser incautados por gente a lo que se le debía dinero. No, incluso eso le abre el paso al mundo obrero de Perón, que llega en pleno 1945. Así es. Y mire que Argentina era que suplía en carne específicamente las tropas alemanas, que era su gran mercado, y por eso después fue hasta reservorio. Hasta un reservorio del partido nazi. Sí, mucha gente. Trataron. Hay todas unas historias de nazis en Argentina y Brasil. Sí, sí, totalmente. Y el mismo Chile, pero con menos influencia. Pero Brasil porque sí lo de acogió. Chile ya había sido más antiguo. Acuérdese que el ejército chileno fue creado por oficiales germanos, que fueron los que generaron la escuela militar chilena. No, es tan así que todavía ellos preservan el uniforme de la Wehrmacht, que es el gris de nosotros los policías, de la Policía Nacional de la República Dominicana. Y de ahí que le dicen los milicos. Sí, así es. Los milicos se le dice al ejército, los motes son los marinos, y entonces los policías, que es el carabinero, se llaman los pacos. Yeah. Así que ellos lo definen. Usted es paco, usted es milico. Pero el ejército chileno tiene bastante influencia de esa escuela militar prusiana. Sí. Que sin lugar a dudas, Federico el Grande, el de Prusia, es el hombre que habla aquí, y esto va dirigido a los estudiosos del arte de la guerra, es quien hace las primeras ensayos de lo que se llamó un Estado Mayor, que es el conjunto de asesores de un comandante. Así es. Que dividen en los 5 sistemas: personal, inteligencia, planificación, logística y abastecimiento, y le agregó asuntos civiles, porque toda operación militar que no lleva el concepto de la mayoría o la defensa de su pueblo, eso es un fracaso. Así es, así es. O sea que ya... Bueno, por eso Disraeli una vez dijo una frase famosa. ¿Quién? Disraeli, el famoso primer ministro inglés, que dijo: la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares. Pero los militares decían, es tan compleja que no solamente la puede estar los políticos. Así es. Entonces así mejor hacer un enlace, como decimos ahora, a donde ya usted, como usted la maestría de seguridad y defensa, los campos del poder. Así es. Económico, político, psicosocial, y ya no militar, sino la seguridad y la defensa. Bueno, porque fíjese, resulta que, porque mire usted, la misma historia como ciencia, porque no es el suceder de los acontecimientos, pero el intento de narrar la batalla más allá del acontecimiento físico, sino de las enseñanzas que se traían, es lo que da origen a la historia como ciencia. Claro. Y la más importante, avances científicos se han producido prácticamente resolviendo, desde la penicilina, que Fleming estaba atendiendo heridos de guerra, hasta otras tantas cosas, por razones de los militares. Sí, 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 claro. Guerra por guerra, lo que es fábrica de muertos. Si la guerra no trae un avance para la seguridad y el bienestar de su gente, eso no tiene importancia. Si hoy hablamos de la batalla de San Tomé y Cambronal, la batalla gemela, fue porque nos preservó como Estado, preservarnos nuestra costumbre, nuestro idioma, porque si no se dan esas batallas, no voy a decir lo que no ha pasado a analizar. Fíjese que a veces no se evalúan. Durante años yo estuve creyendo que los dominicanos sobrevaluábamos esos acontecimientos, y cuando uno se pone a pensar que las tropas haitianas venían con el avituallamiento que le habían capturado al ejército napoleónico, y que muchos de los oficiales napoleónicos habían pasado a conformar el ejército haitiano, mientras tanto nosotros teníamos una estructura militar de soldados, de ciudadanos, sí, muy espontánea. Como dice usted, de repente un zapatero se convierte en general de nuestro ejército glorioso. Sí, y oficial de artillería. Sí, de artillería. Él había pasado centro, como decimos, el centro de enseñanza con los haitianos. Sí. Y cuando se presenta el caso del 19 de marzo en Asua, ¿cuál es que sabe manejar un cañón bueno? Francisco Soñé. ¿Y qué es lo que tiene una zapatería? Bueno, pues vamos a cerrar la zapatería hoy y vamos a hacer esto. Y lo mismo que el otro, Nicolás Bañón, lo que era sastre. Entonces deja su sastrería para ser un oficial de caballería. Porque la palabra centro viene aquí con lo que es muy peculiar en nosotros, que es el entrenamiento básico. Viene con los Estados Unidos cuando pone su centro de enseñanza
a donde hoy está el Palacio de la Presidencia, que se llamaba el Alto de la Generala. Sí. Y entonces pusieron un letrero, Training Center National Guard, Centro de Enseñanza de la Guardia Nacional. Sí, sí. Entonces, bueno, están pasando centros. Sí. O sea, igual que el barrio de Borojol, que era el Borough Hall, o sea, Salón de el bola. Palacio Municipal. Sí, la palabra guaremate, que es guaremate. Sí, sí, el que hace No, eso es riquísimo. De todas maneras, queremos, Control Master, que nos ponga el general Pedro Santana Familia, quien era el jefe del Estado Dominicano, que hace las medidas militares y estratégicas, ante todo, del año de 1855. Ahí lo vemos, ese era el general, no había fotografía. Eso fue un dibujo a carboncillo, creo, ¿verdad? Eso parece a carboncillo, sí señor, porque Sí. del general Santana las últimas imágenes que tuvimos ya es muy viejo, pero ahí todavía más o menos era lo que lucía, era un hombre entre 5'7" a 5'6", con unas 175 libras, 180, era regordete, con muchos vellos y de mucho carácter hispánico. Sí, sí, bueno, él se consideraba español y sus padres habían sido españoles. Sí. Ellos pertenecían a los grupos que en esa época se llamaba Blanco de la Tierra, que eran los descendientes de padres progenies españolas. No, incluso ellos fueron, como decir, expulsados de lo que se llama hincha. Sí, que era ahora, una producción. allí había nacido él. Y entonces tuvieron que venir a la parte este y estuvieron hasta en Puerto Rico, corriendo la persecución de los negros contra los mulatos hispánicos. Sí. Bueno, porque aquella insurgencia de los esclavos haitianos, uno lee testimonios de la época, se dice que los cañaverales ardiendo, el fuego se veía en Cuba y en Jamaica, y fue una devastación tan terrible que mucha gente daba como un hecho que esta parte de la isla iba a ser absorbida por ese conflicto y nosotros seríamos borrados. Bueno, nosotros diríamos que todavía con la restauración, la fe en la República, que es la grandeza de Duarte, siempre tuvo fe en ese sentido de que esto se podía sostener. Pero el dominicano, incluyendo sus jefes de Estado, siempre tenía la duda de lo que se llama el nacionalismo a ultranza, de que esto podía ser ocupado. Así es, así es. O sea que aquí se coge lo que se llama el nacionalismo, después de ese grito de Capotillo. ¿En qué medida esas batallas gemelas establecen parámetros políticos de solidificación de la nacionalidad? Primero, confirmó la confianza en el pueblo. Claro. Y segundo, desmoralizó al haitiano. Y de ahí trae el fracaso que destituyen a Soluc. Esas dos campañas militares que pierde, su pueblo entonces pierde confianza. Y de ahí vienen entonces personas que habían sido soldados aquí, como el caso del general Jeffra, que ya comienzan a ver, y Salnavi, comienzan a ver ya al pueblo dominicano de que es una realidad que no se va a someter a una yugo o al bajo entender de que era una provincia, que era un estado. O sea, consolidó la independencia nacional. Así es. Bueno, general, muchas gracias. Despida usted su sesión. Bueno, como decirle, ya le dijimos que al pueblo dominicano, ante todo, felices Pascuas y un próspero año nuevo. A todo el pueblo dominicano y a los extranjeros que están con nosotros, que son parte de nosotros, porque esta es una patria para todos, como lo soñó Duarte, como lo soñaron nuestros fundadores, y que esta es una cortesía de Café Santo Domingo, productos de Industrias Vanilejas, y del Banco de Reserva de los Dominicanos. Gracias, amigos televidentes. Nos encontramos mañana de nuevo en otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.